Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo y la hora en que tú te encuentres. Pues nada, seguimos acá en esta certificación internacional en coaching, la cual tú has tomado y es una semana más. En esta semana tú has aprendido algunas cosas o hemos aprendido mutuamente algunas cosas. Unas tienen que ver, digamos, con la capacidad de observación. Hemos hecho algunos ejercicios como por ejemplo observar y la importancia de observar desde el punto de vista fenomenológico, es decir, observar solo lo que el sentido común fenomenológico nos indica y no observar otras cosas diferentes, otras cosas que uno no comprenda, otras cosas o interpretaciones o presuposiciones o supuestos previos o prejuicios previos, sencillamente observar lo que hay, lo que existe, lo que es. Y que si en algún momento dentro del proceso de coaching se nos viene algún prejuicio, porque somos humanos y es normal que nos ocurra, ese prejuicio definitivamente lo convertimos en algo que vamos a llamar hipótesis, y al ser una hipótesis pensamos que puede ser cierto o puede ser no, y la única forma de saber si una hipótesis es cierta desde el punto de vista científico es comprobándola. Y tenemos la mejor fuente y la única fuente para comprobar nuestras hipótesis en un proceso de coaching, que son nuestros clientes, que es el coachee, que es la persona que sí sabe lo que está ocurriendo. Y cada vez que nosotros observemos algo y observemos algo al margen de lo fenomenológico, pues nosotros inmediatamente pensamos hipótesis y hacemos pedidos. Le decimos a nuestro cliente y preguntamos, validamos esas hipótesis. Y así nuestro cliente se hace definitivamente responsable de la palabra, responsable de lo que hace y responsable de lo que dice. Y nuestro cliente además se siente un espacio de confort, un espacio de seguridad, un espacio donde sienta confidencialidad. Y una de las bases de esta formación es, como ustedes ya lo saben, el rapport. El rapport nunca se debe perder. El rapport es como la columna vertebral de todo proceso de coaching. El rapport es un proceso de confianza mutua en el cliente y en el coach. Y para nosotros lograr el rapport hay técnicas, pero no solamente hay que utilizar las técnicas. La esencia de ganar el rapport es ganar la confianza de nuestro cliente. Es que nuestro cliente sepa que nosotros no estamos allí para juzgarlos y que no lo vamos a juzgar. Y aunque tengamos juicios, nuestros juicios los vamos a expresar para que nuestro cliente se haga responsable de esos juicios. Entonces, ya en esta semana observamos la importancia de la observación y la observación desde este punto de vista. También hicimos algunos ejercicios sobre el poder de la escucha, el poder, la valentía de estar en silencio y de escuchar incluso mucho más allá de las palabras, pero sin interpretaciones. Hicimos ejercicio donde teníamos que escuchar cosas, escuchar ambientes, y de allí se generaron muchísimos aprendizajes, los cuales yo pues valoro que ustedes hayan compartido con nosotros, porque son aprendizajes que al final nos nutren para nosotros poder pues devolvérselos a todos ustedes, porque ustedes realizaron, digamos, esos ejercicios. También hablamos de la importancia del cuerpo. Recuerden que dijimos que esta formación iba a tener un proceso de autodescubrimiento en 6 áreas. La primera área es un área corporal, en la cual hablamos muy brevemente esta semana. Esto es algo que tú tienes que descubrir a manera solo. Nosotros lo que hacemos es un poco motivar a que ocurran cosas y estamos muy satisfechos de que esa motivación, por muy simple que ocurrió además en un corto tiempo, hizo que tú tomaras algunas decisiones, o hizo que tú pensaras en tomar algunas decisiones, o hizo que tú pensaras sencillamente, o hizo que tú leyeras, pero hizo algo desde que tú hayas tomado una decisión hasta que sencillamente se te pasó por un proceso de aprendizaje, y posiblemente, o es nuestra aspiración, más adelante, ya cuando tú armes como tu rompecabezas completo, empiezas a tomar decisiones sobre la importancia de tu cuerpo, la importancia de esta parte material, que es nuestro cuerpo, en esta vida. Bueno, esta certificación, como les dije, habla de la parte, tiene 6 áreas de autodescubrimiento, un área corporal,
la otra es un área emocional, ya ustedes lo saben, la otra es un área social, las relaciones con los demás, la otra es un área espiritual, un área racional y un área humorística, ¿no? Todas son una más importantes que la otra, ¿no? En esta semana vamos a experimentar, mediante algunos ejercicios, siempre cortitos, siempre precisos, algunos ejercicios sobre la importancia de la inteligencia social, del área social, de por qué estamos acá, de la relación con los demás, la importancia de relacionarnos con las demás personas, la importancia de sabernos y descubrirnos a nosotros mismos como unos seres esencialmente sociales. Es decir, que no podemos vivir de otra manera si no es en sociedad. Que no podemos vivir de otra manera si no es hablándonos unos con otros. Que no podemos vivir de otra manera si no es comunicando y compartiendo con los demás. Que no podemos vivir literalmente de una manera solitaria. Es imposible hacerlo. El ermitaño más ermitaño que tú puedes haber conocido en tu vida, ese ermitaño en algún momento, que por cierto yo he conocido ermitaños, ese ermitaño en algún momento bajaba por lo menos una vez al mes al pueblo a proveerse de insumos, a proveerse de alimentos y subir otra vez allá a su infinita soledad. Pero cuando bajaba a buscar unos alimentos que eran producidos por otros seres humanos y tenía que hacer una transacción. Así que ese ermitaño no era tan ermitaño, porque si hubiese sido ermitaño, al mes ya hubiese muerto, porque necesita a los demás. Vivimos con los demás, vivimos alrededor de personas todo el tiempo. Y ahora mismo en las redes sociales, pues eso se afianza mucho más, aunque pareciera que no es así. Pero sí se afianza. Las redes sociales son un mecanismo muy, muy, muy poderoso para interactuar, para cooperar, para colaborar con los demás, para ponernos al servicio de los demás y a ponernos al servicio de los demás de manera global. Por eso, esta semana que pasó, empezamos a trabajar un poquito con el Twitter, como lo llaman aquí, o Twitter, como lo llaman en mi país, o Twitter, como lo llaman algunos. Yo lo llamo el pajarito azul. Bueno, así lo llama mi mamá, de hecho, entonces yo también lo llamo así porque es como un idioma universal. Bueno, pero empezamos a trabajar con el Twitter. El Twitter es una herramienta muy, muy poderosa porque es muy popular, es muy precisa, es rápida y tú tienes capacidad de dar información muy rápida. Pero también hay otras redes sociales que vamos a experimentar a lo largo de nuestra certificación y eso, pues, quiero adelantárselos. Aunque este no es un curso de social media, sí vamos a rescatar la importancia de las redes sociales para nosotros mostrarnos, mostrar lo que somos, mostrar lo que queremos, mostrar lo que tenemos y mostrar nuestras capacidades, nuestra marca, nuestra diferencia. Enfocarnos no en ser los mejores, enfocarnos no en ser los mejores coaches del mundo, enfocarnos en la diferencia, enfocarnos en ser diferentes al resto de los coaches del mundo. Y para ser diferentes al resto de los coaches del mundo, tenemos que copiar. Copiar es algo fantástico, copiar es algo importante, maravilloso, lo hacemos desde pequeños. Copiamos. Y luego copiamos y cuando recibimos la información intentamos copiarla, nunca la copiamos igual. Siempre le damos nuestra propia marca particular. Entonces, no está mal copiar, no está mal tomar información de los demás, porque eso te permite actuar, te permite crear y te permite después tener conciencia de alejarte de esa copia para ser diferente. Entonces nos enfocamos en las redes sociales, no en ser los mejores en algo como referencia o como eminencia o como referencia de algún área en la que queramos nosotros desarrollarnos, sino por la diferencia que hacemos con respecto a los demás. Y allí hay una carga social importantemente poderosa y ya tú lo sabes, ya tú has caído en cuenta de eso. Vivimos con los demás. Pero no solamente vivimos con los demás, vivimos para los demás. Hacemos cosas para los demás. Y vivimos no solamente para los demás, sino que vivimos de los demás. Recibimos cosas de los demás. Recibimos insumos, recibimos cariños, recibimos abrazos, recibimos sonrisas, recibimos insultos, recibimos de los demás cosas buenas y cosas terribles, por lo cual nosotros tenemos que aprender a desarrollar habilidades de socialización y de negociación
pues para evitar las cosas terribles y para aprovechar las cosas maravillosas de los demás. Pero lo más importante de la relación con los demás, ya lo dije antes, no es que vivimos de los demás. Lo que recibimos está muy bien y es necesario. Sino lo más importante es lo que nosotros damos. Lo más importante es dar a los demás. Nosotros vivimos con los demás, vivimos de los demás, pero sobre todo vivimos para los demás. Vivimos para las demás personas. Y eso no es otra cosa que, para nosotros, ya yo te lo había dicho antes, que el amor. Esa capacidad de dar a otro, esa capacidad plural. Necesitas dos por lo menos o muchos, para dar a otro. Y dar incluso sin esperar algo a cambio. Pero en ese proceso de dar, pues existe una satisfacción que es más poderosa que incluso el mismo dinero, que es tan necesario y tan importante para nosotros hoy día. Entonces, el proceso social del que yo quiero compartir contigo ahora mismo es que quiero que te lleves la idea de que no podemos vivir de otra manera si no es relacionados con las demás personas. Y esto lo aprendí en un simposio que yo asistí hace poco acá en Londres, de uno de los grandes gurús de la comunicación. Y yo quiero aprovechar esas enseñanzas que yo recibí en ese simposio, en esa reunión. Tuve casi todo un día compartiendo con él. Quiero aprovechar esas enseñanzas para transmitírselas a ustedes en esta certificación internacional en coaching. Y además, por cierto, no son las enseñanzas de ese gurú, porque en ese salón habían por lo menos 30, un poco más de 30 personas, una más destacada que la otra. Todos, digamos, estaba la crema de la comunicación. Los mejores comunicadores del mundo, vamos, con eso estaba yo. Y por eso es que yo quiero transmitirles a ustedes las enseñanzas que yo tuve de ellos. Los mejores comunicadores del mundo, yo observándolos, me di cuenta que tenían unas características muy similares, todas. Claro, eran personas diferentes, pero todas tenían en común cosas como que eran personas de mediana estatura, eran personas pequeñas. Esos grandes gurús del mundo no eran los más altos del mundo. Incluso me di cuenta que esas personas ni siquiera tenían el cerebro todavía formado completamente. Eran unas personas de una voz aguda, todas. Los mejores gurús de la comunicación del mundo son esos personajes de manos pequeñas que observan mucho con unos ojos redondos, grandes, y están muy atentos a aprender. Ya tú has caído en cuenta que esos grandes comunicadores del mundo no son otra persona u otras personas que los niños. Los niños. Los grandes comunicadores y gurús del mundo son los niños, de los cuales nosotros, los adultos, podemos aprender mucho porque los observamos, pero no solamente porque los observamos, sino porque además también fuimos niños. Entonces, como también fuimos niños, sabemos de qué va ese asunto. ¿De qué va niño? Ya yo sé, porque ya yo fui niño y ya yo sé de qué va eso. Solo que posiblemente se nos puede olvidar. ¿Cómo logra un niño hacerse de los objetivos que el niño quiere en un mundo de adultos? ¿Cómo no logra un niño echar mano de las mejores herramientas, además de una forma que se le da así suelta, de echar mano de las mejores herramientas para lograr lo que quiere, en un mundo donde las reglas son de los adultos? Y observando a los niños, pues yo caigo en cuenta que ellos hacen cosas. Yo voy a compartir con ustedes solamente 3, pero ya tú, en este instante, estoy seguro que más de 3 tienes, más de 3 ideas de por qué los niños son los grandes gurús en la comunicación del mundo y por qué logran lo que logran en un espacio que no es el de ellos, que no está diseñado por ellos. Una de las primeras cosas es la capacidad de preguntar. Los niños preguntan.
Los niños preguntan. ¿Y qué preguntan los niños? Preguntan de todo. Preguntan de todo. Preguntan qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, qué pasó, y cómo es esto, y cuándo es, y quién es esa persona, y por qué está así, mamá, y qué tiene esto, y cuándo llegamos. Y cuándo llegamos, y cuánto nos falta, y cuánto nos falta, y cuánto nos falta, y cuánto nos falta, y se bajan todo el viaje preguntando cuánto nos falta, y preguntan, y preguntan, y preguntan, y preguntan, y preguntan todo con un desparpajo, básicamente sin vergüenza. Sin vergüenza. Los niños, pues, que estoy hablando, que lo hacen sin vergüenza. Los niños preguntan, ¿y nosotros qué hacemos? Incluso los adultos, nosotros lo que hacemos es básicamente ya, no preguntar, dejar de preguntar. Es más, si preguntamos nos podemos ver como unos inútiles, como unos imbéciles, como unas personas que no tenemos capacidades, como unas personas que no tenemos la suficiente, no estamos calificados. Mira, hace poco estaba yo en una reunión con mi jefe, una persona que yo respeto muchísimo, además porque él tiene una forma muy particular de enseñar a los demás, siempre con historias y estas cosas, ¿no? Y estábamos en reunión con mi jefe y estábamos, o algunas personas, donde estábamos negociando un proceso de coaching para un grupo de ejecutivos dentro de una organización. Y él, dentro del proceso, pues cuenta una historia. Cuenta una historia y la historia la inicia en el periodo cuaternario del Pleistoceno. Cuando él empieza a hablar del periodo cuaternario del Pleistoceno, coño, yo no tenía ni idea. ¿Qué carajo? ¿Qué coño es el periodo cuaternario Pleistoceno? ¿Qué es eso? Y estoy seguro que todos los que estamos en aquella mesa, ninguno sabíamos que era el periodo cuaternario Pleistoceno. Y como no sabíamos, nosotros lo que hicimos fue asentar con la cabeza, con una mirada así un poco de orgullo, diciendo, pues sí, claro, cuaternario, ¿quién no sabe que es el periodo cuaternario Pleistoceno? Además de la escala pluriestratigráfica geológica moderna. Pues esa, sí, eso. Entonces, nadie se atrevía a decir o a preguntar qué coño era eso, para no quedar como una persona que ignoraba, como un ignorante. Si hubiese estado un niño allí, el niño hubiese preguntado. El niño hubiese preguntado, ¿y qué es eso del periodo Pleistoceno, papá? Bueno, si es el papá el que está hablando, ¿no? Pues si es cualquier otro, si es el presidente del país más poderoso del mundo, le dice, ¿y qué es eso del Pleistoceno, presidente del país más poderoso del mundo? Le va igual, le da igual. El niño pregunta y va por la pregunta. El niño siempre hace eso y nosotros lo que hacemos es presuponer. Nosotros como adultos creemos saber y presuponemos. Y ante la duda creamos información y posiblemente hasta podemos mentir. Qué peligrosa es la mentira cuando tú planteas algo, porque la mentira además puede suponer tomar acciones. Cuando tú mientes, dices alguna mentira, planteas una mentira, las demás personas que reciben esa mentira desarrollan acciones en función de algo que es falso. Y esas otras a su vez hacen cosas en algo que es falso y al final se vuelve una sociedad como muy falsa. Entonces los niños tienen esa capacidad de preguntar. No presupone, no cree antes, no tiene un prejuicio antes. Si no lo sabe, vamos, lo dice y punto. ¿Cuál es el problema? La segunda herramienta que yo observo que tenían estos niños, todos los niños del mundo, ya un segundo, creo que pasó algo aquí en la cámara, un segundito. Ok, no, todo está bien. La segunda herramienta que yo observo es la capacidad que tienen los niños de hacer pedidos. La capacidad de hacer pedidos. Y además pedidos claros, concisos. Mamá, quiero un helado de fresa de esa heladería que está ahí enfrente y lo quiero ahorita. Mamá, quiero un helado de fresa de allí. Y se para frente a la heladería, hasta con el lenguaje corporal. Mamá, quiero un helado de fresa de allí. Es preciso. El niño hace pedidos. El niño pide cosas. El niño dice lo que quiere y lo pide. Y además lo pide claramente. No lo pide adornado, citando autores o creando información de lo que leyó o buscando unas palabras bonitas y rebuscadas, algún eufemismo y poniéndole adornos. No, el niño pide, quiero un helado de fresa, mamá, eso es lo que yo quiero ahorita. Y lo pide directo, sin medir nada.
Y el niño además sabe que mientras más pida, más oportunidades tiene de obtener lo que quiere. Nosotros pedimos muy poco. Nosotros no pedimos. Nosotros no pedimos por vergüenza a que piensen que no tenemos, cuando es evidente que no tenemos, por vergüenza a que piensen que no sabemos, cuando es evidente que no sabemos. No pedimos por vergüenza a lo que diga otro, que digan los demás, cuando es evidente que ya lo han dicho de hace rato los demás. Entonces, hemos perdido la capacidad de hacer pedidos, de decir lo que queremos, de pedir y además pedir como aprendimos en primaria todos. Sujeto, verbo, predicado. Fácil, sencillo. Sujeto, verbo y predicado. Yo quiero un helado. No hay duda. En ese pedido no hay duda. Se hace muy claro todo. Los niños son unos seres fantásticos en ese aspecto, pero además los niños piden y piden de una forma constante. Los niños preguntan, los niños piden, pero además son insistentes pidiéndolo. Los niños dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntan por qué. Preguntan por qué de lado, preguntan por qué de acá, preguntan por qué de aquí, preguntan por qué para arriba, preguntan por qué, por qué, por qué, por qué. Y no solo por qué, sino todo lo demás. Y además lo hacen de una forma insistente. Van hacia allá. El niño quiere un helado. Quiere, mamá, quiero ir al parque. Mamá, quiero ir al parque. Mamá, pero vamos al parque. Ok, mamá, vamos al parque. Pero mamá, quiero ir al parque. Pero mamá, vamos al parque. Ok, yo hago esto, pero vamos al parque. Ok, está bien, mamá, no hay problema. Te amo, pero vamos al parque. Mamá, eres la mamá más maravillosa del mundo. Te quiero mucho. Vamos al parque. Mamá, quiero ir al parque. Mamá, quiero ir al parque. Y la mamá, ¿qué le dice? No. Usted no va al parque. Y punto. Porque las reglas son de los adultos. Y los adultos son quienes deciden. Usted no va al parque. ¿Qué hace el niño? El niño dice, bueno, no pasa nada, no hay problema. Pues nada, ya le preguntaré ahorita dentro de 15 minutos, otra vez. Y le sigue preguntando y le dice, mamá, vamos al parque infinitamente en el día. Y aunque cabe la posibilidad, remota, pero cabe, que la mamá al final no ceda a una presión tan inminente como esta, puede la mamá incluso decir que no. Y si el niño ya cae en cuenta que la mamá no lo va a dejar ir al parque, el niño dice, bueno, ¿cuál es la segunda persona al mando en esta familia? O sea, la segunda que tiene peso, no mucho peso, pero algo. Entonces mira al padre. Y ve al padre y le dice, papá, quiero ir al parque. Papá, quiero ir al parque. ¿Y qué le dice el padre? El padre le dice, pregúntale a tu mamá. Y entonces el niño va y le pregunta a la mamá, mamá, quiero ir al parque, mamá, quiero ir al parque. Y la mamá dice, no vas, pero mi papá dijo que tú tienes que decidir. Y la mamá llega, entonces le dice al papá, bueno, ¿por qué tú pasas por encima de mi autoridad? Y yo ya le había dicho que no. Y entonces el papá le dice, bueno, pero es que yo no sé qué hacer. Yo ya llego aquí, yo estaba trabajando y me llegó de pronto, estaba viendo el juego de fútbol, me llegó de pronto. Y le dije, entonces el niño está allí, mientras empieza ese conflicto, los padres ahí discutiendo, el niño ya empieza a agarrar el baloncito porque sabe que después de esa discusión va a decir, bueno, vamos para el parque, punto. Pero si eso no lo logra hacer el niño, puede ocurrir esa posibilidad también, esa no es una decisión definitiva. El niño todavía puede apelar. El niño todavía puede apelar a una instancia superior, a una instancia mayor. ¿Y cuál es la instancia suprema de todos los niños? Los abuelos. Porque los abuelos además son unos aliados perfectos porque tienen un enemigo en común que son los padres. Y los abuelos sí, al final, terminan cediendo, además muy fácil, porque quieren ceder, ¿no? Así que si un niño estuviese ahorita haciendo esta formación, ya el niño se hubiese metido en el campo virtual 10.000 veces por arriba, por abajo, hubiese burungado la cámara, hubiese visto, hubiese revisado acá, hubiese dado cuenta que está ocurriendo, camina, va para todas partes y dice, oye, mira, va a las clases, mira, esta es una clase, va a haber una clase que no es obligatoria. El niño no se la pierde. Eso te lo he puesto, no se la pierde. El niño va y dice, mira, quiero ir a esa clase, mira, hay personas de todo el mundo, yo me puedo comunicar con personas que están aquí, que están allá, todos diciendo, yo quiero participar, yo quiero participar, yo quiero participar, yo quiero decir, está allí, está con todo, está viviendo todo. Yo cuando mi hija estaba pequeña, yo le decía, mi amor, vamos para la playa el fin de semana. Y ella no había terminado yo de decir la frase cuando ella ya estaba viviendo la playa.
ya había agarrado todo, le había buscado los trajes de baño, había elegido, hecho una lista de las cosas que iba a llevar, ya había llamado a las amigas, le había dicho todo, no había Twitter ni había nada de esas cosas, sino ya estaba en la playa. Yo tenía que esperar llegar a la playa para enterarme que estaba en la playa. Ya estaba corriendo conmigo en la arena, a que yo la alcanzara, a que ella me alcanzara. Eso ya le estaba pasando y era una semana antes. Entonces el niño, digamos, tiene esa capacidad, tiene la capacidad de preguntar todo, tiene la capacidad de hacer pedidos claros y tiene la capacidad de insistir en los pedidos, de insistir, de decir quiero e ir hasta el final. Es constante. Esa constancia no se pierde. Esa constancia la debemos conservar. Yo de vez en cuando interrumpo esto porque he intentado grabar este video un par de veces y la cámara se apaga. No sé por qué. Entonces tengo que estar chequeando constantemente para no volver a empezar, porque siento que estoy hablando solo y al final como que ustedes no están. Como que se cae la señal, pues. Entonces, bueno, les decía que podemos y debemos aprender muchas cosas de los niños. Los niños son un elemento valioso de aprendizaje, pero por ahí me estoy acordando de algo que leí alguna vez en una carta de los Corintios en la Biblia. No sé si fue Juan, uno de estos santos, que escribió ahí, vamos, escribió algo y mandó la Biblia. Entonces tú la lees y dices, oye, aquí hay aprendizaje. Yo recuerdo que alguna vez leí algo que decía, estaba hablando específicamente del amor en la Biblia. Búsquenlo por ahí, creo que es la carta de los Corintios. O en Google, donde sea. Y decía algo, creo que era San Pablo, decía, no se queden como niños en el amor. No se queden como niños. Y yo quiero cerrar un poquito este video con ese mensaje. No nos quedemos como niños en el amor. Tenemos mucho que aprender de los niños. Tenemos mucho que aprender de lo que son y cómo ellos se comportan. Pero no somos niños, somos adultos. Y tenemos que comportarnos con la responsabilidad de adultos, pero no solamente con la responsabilidad, con la capacidad de un adulto de dar. Hay adultos que se quedan como niños. El niño es de naturaleza egocéntrica. El niño hace preguntas porque quiere saber él. El niño hace pedidos porque quiere cosas para él. El niño es insistente porque quiere cosas para él. Y después empieza a descubrir que necesita a los demás para obtener cosas para él. Pero si ese niño se mantiene como niño toda la vida, pues entonces siempre va a querer cosas para él y no va a experimentar el poder del dar, el poder del amor, el poder de dar, el poder de dar, básicamente. Entonces, no nos quedemos como niños, crezcamos en el amor, crezcamos en dar, crezcamos en experimentar, relacionarnos con los demás para recibir, cómo no, por Dios, pero para dar, principalmente, ¿no? Y yo pienso que nosotros nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tú estás en esta vida? ¿Por qué tú estás aquí? Y que, bueno, no sé, pensándolo bien, incluso yo diría que incluso la pregunta no es la correcta. A lo mejor estamos dirigiendo mal las preguntas. A lo mejor las preguntas que nos estamos haciendo no son las acertadas. A lo mejor la pregunta no es ¿por qué tú estás aquí? A lo mejor la pregunta correcta es ¿para quién? ¿Para quién tú estás aquí?